Alzheimer, qué palabra tan frecuente últimamente, ¿no? Estamos aquí con el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo, director del Instituto Neurológico de Buenos Aires, y nos va a contar acerca de qué se trata y qué avances hemos tenido en este último tiempo. Alejandro, gracias por haber venido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Un estás? placer como siempre. Sí, bueno, tocamos este tema con pastillitas hace muy poco tiempo, ¿no? Que tenía que ver con esto, con pérdidas de memoria, que a lo mejor no les prestábamos atención y después terminaban siendo el inicio de problemas mucho más graves. Mira, podemos decir lo siguiente: el daño de nuestro órgano pensante, de nuestro cerebro, es la demencia. Y la demencia, que es el deterioro de nuestras funciones intelectuales, es como un gran paraguas, donde hay un montón de enfermedades que son las que te pueden dañar la parte del cerebro que tiene que ver con las funciones superiores, con la capacidad justamente de ser consciente, de ser inteligente, de pensar, de prevenir, etc. Imagínate que abajo de ese paraguas hay un montón de gente. Casi el 80% de los pacientes que están debajo de ese paraguas lo están por culpa de la enfermedad de Alzheimer. Así que fíjate vos si no es importante el Alzheimer. Representa el 80% prácticamente de todas las posibilidades de la demencia. Y entonces es importante que la gente aprenda a prevenir y que la gente conozca que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, donde la corteza cerebral, donde las neuronas, digamos, van muriendo por culpa de problemas bioquímicos que los médicos, que los investigadores están tratando de resolver. Y que poco a poco, bueno, nos vamos acercando a la posibilidad de tener realmente tratamientos eficientes. Pero hoy en día lo que tenemos son muy buenos métodos diagnósticos, métodos muy precisos para poder saber si un paciente tiene o no tiene esa patología. Y también tenemos toda una serie de normas para poder prevenir. Normas que tienen que ver con la higiene, con el estilo de vida. Pero lo más importante es primero diagnosticar y reconocer la enfermedad. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros reconocemos la enfermedad, tenemos la posibilidad de diagnosticarla más precozmente. Y siempre que vos diagnosticás una enfermedad más precozmente, ese paciente va a estar más sano. Y por tanto, las normas, el estilo de vida e incluso la medicación va a tener mucho mejor efecto y vamos a poder conservar su calidad de vida, su independencia por muchos más años. ¿De cuántas personas estamos hablando? Una persona de cada 9 por encima de los 65 años tiene Alzheimer, eso es el 11%. Una persona de cada 3 por encima de los 85 años tiene Alzheimer y en cambio solamente el 4% por debajo de los 65 años lo tiene. Así que fíjate cómo está bien segmentada por edad esta enfermedad, cómo compromete a los mayores de 65 años. Alejandro, ¿tiene algún carácter hereditario el Alzheimer? Tenés como 2 grupos de Alzheimer. Es decir, hay muchas posibilidades de predisposición genética. Algunos genes tienen una enorme predisposición, o sea, el gen realmente te determina la patología, por más que lo ambiental funcione muy bien y el estilo de vida. Pero la mayor parte de los pacientes no tienen la forma familiar y de mucha penetrancia, sino que tienen formas que se llaman esporádicas. Alzheimer familiar, no, Alzheimer esporádico, y ahí juega mucho el estilo de vida. Así que lo genético juega, tenemos la posibilidad de dosar genes, tenemos la posibilidad de conocer, digamos, parte del futuro de los pacientes, pero no todo se juega allí. Se juega mucho con los factores de riesgo, se juega mucho con que ese paciente esté clínicamente bien cuidado, se juega mucho con que ese paciente esté bien nutrido y bien alimentado y que justamente haya elementos en la dieta que cuiden su cuerpo y que cuiden sus neuronas. ¿Puede haber profesionales que nos lleguen a detectar el principio de este mal en alguien que tiene olvidos esporádicos normales, por llamarlos de alguna manera? Mira, yo creo que hoy en día los médicos, y hablamos del médico de familia, del médico clínico, están muy al tanto de lo que es la demencia y muy al tanto de lo que representa. Pero para no llegar, doctor, para no llegar a la demencia, para empezar a tomar la enfermedad desde el punto inicial, desde el arranque. Sí, mira, hay signos o señales, ¿no? Hay como pequeñas lucecitas de alerta que hacen que uno preste atención y pueda entonces decir, me parece que este paciente lo tenemos que estudiar para ver si está comenzando a desarrollar una demencia o una enfermedad de Alzheimer.
Entonces es como que se ha armado una especie de lista que no tiene por qué ser en el orden, ¿verdad?, en el cual ha sido hecha. De tipo. ¿La podemos poner al aire? Sí, cómo no. Es una lista de 10 signos o señales de alarma, si le quieren llamar así, que tienen que ver con un posible comienzo de una enfermedad de Alzheimer en los pacientes o en los familiares que nosotros estamos viendo y que tenemos a mano. Ahí estamos viéndolas allá. Tienen que ver con pérdida de memoria que afecta a la capacidad laboral. Claro, por ejemplo, imagínate vos un paciente que siempre desarrolló su tarea, que no ha tenido problemas en su trabajo y empiezan a llamarla a la señora que el marido tiene problemas en el trabajo, que comete errores, que lo ven raro. Cuando algo sale del libreto habitual es que a uno le llama la atención. Una rareza muy importante, si no lo llaman directamente a él, no llaman a la señora. Sí, pero lo que pasa es que los pacientes que están incubando la enfermedad de Alzheimer en general no tienen tanto registro. Y mira, hay algo muy importante y eso también puede servir de señal de alerta. Cuando un paciente viene al consultorio solo y está sumamente preocupado porque la memoria le falla, en general tiene un olvido benigno. El olvido benigno es el paciente que efectivamente tiene alguna dificultad con su memoria, con traer el recuerdo, pero finalmente lo trae. ¿Por qué no se le perdió el dato de la cabeza, de su cerebro? Lo tenía, el acceso estaba un poco más lento. En cambio, el paciente que es traído por la familia y que dice, mire, no sé por qué me traen, yo estoy muy bien. Nosotros a ese paciente le hacemos una evaluación neurocognitiva y le vamos a encontrar un montón de fallas, de las cuales el paciente no tiene registro. Y además vamos a encontrar que no tiene olvido benigno, que tiene olvido patológico, que las cosas que se olvida, se las olvida definitivamente. Esa es otra característica importante. Sí, otro de los signos de alarma sería la dificultad para llevar a cabo tareas familiares, por ejemplo. Y acá tenemos, bueno, un poco lo que es el trabajo en la mayor parte de los hombres. Imagínate una ama de casa para poder cumplir las tareas del hogar, o esos olvidos de en la cocina, claro, errores que a veces pueden posibilitar determinado tipo de accidentes. Bueno, problemas con el lenguaje. ¿Por qué? Porque en el cerebro tenemos un área del lenguaje, un área que tiene que ver con esa conexión entre la idea y la palabra. Cuando eso se daña, se produce una afasia. Y los pacientes que incuban el Alzheimer terminan desarrollando una afasia. Así que evidentemente que eso se da. El otro signo de alarma es la desorientación en tiempo y espacio. Sí, ustedes saben que muchos pacientes que nunca tuvieron absolutamente nada, en algún determinado momento, los trae la familia porque dicen, mire, mi mamá se perdió en la calle y estuvo media hora sin saber dónde estaba. Y en realidad vio los carteles y como vio los carteles logró volver, pero no entendía geográficamente dónde estaba. O sea, la cosa temporoespacial se les borró por un rato. A lo mejor ese paciente se recupera perfectamente, pero 1 o 2 años después empieza a ser una enfermedad de Alzheimer. ¿Juicio pobre o disminuido? Bueno, claro, porque a veces los pacientes... No, acá tiene que ver con un poco lo de la responsabilidad, de repente el paciente que va y usa excesivamente la tarjeta de crédito y no tiene conciencia de lo que gasta, o que va a determinadas zonas que quizás hay que cuidarse de tal o de cual cosa y él no se cuida, o no se acomoda al lugar en donde se encuentra, al marco social de donde se encuentra y dice cosas que no están del todo ubicadas con la gente, con el grado de confianza que tiene en ese momento y en ese lugar. El tema de desinhibición y exceso de gasto, ¿puede tener con otro tipo de demencia eso? Sí, ¿por qué? Porque hay demencias que comprometen exclusivamente la parte más civilizada de nuestro cerebro, que está delante de él, está en los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son la parte anterior de ambos hemisferios cerebrales y delante de los lóbulos frontales está lo que se llama polo prefrontal. Acá está la responsabilidad, el juicio y la capacidad de prevenir el futuro. Y las demencias de tipo prefrontal, obviamente que comprometen esta área y se caracterizan no tanto por empezar por trastornos de la memoria, sino por presentar trastornos del juicio. Bueno, cerramos con esto, dice cosas colocadas en lugares erróneos, cambios en el humor o en el comportamiento, cambios en la personalidad, pérdida de iniciativa. Sí, porque a veces parece como una depresión, el paciente no tiene motivación, no sabe lo que quiere,
cambia la personalidad. Muchas veces ese es un motivo de consulta. De todos modos, para el Alzheimer y por dónde comienza anatómicamente la degeneración de las neuronas que tienen que ver con el Alzheimer, que están en un área del cerebro que se llama hipocampo, que es donde seguimos fabricando neuronas. 750 neuronas por día fabricamos los adultos en esa área. Porque se compromete esa área es que el Alzheimer en general comienza con trastornos de la memoria y es una característica. Bueno, la verdad que el tema es más que interesante. Me parece que nos comprometemos a invitarlo nuevamente en breve para poder continuar con los tips que faltaban y agregar un poco más en los avances, en el tratamiento actual. A ver si la industria farmacéutica está trabajando, pues sí está trabajando, y qué avanzó. Sí, y se avanzó. Sí, totalmente. Y les voy a contar cuál es el principal tipo de memoria que se compromete en el Alzheimer. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, no se vayan, enseguida volvemos con el doctor López. Vamos a hablar acerca de la semana de la próstata en el Hospital de Clínicas. Pequeña tanda.